Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto poder iniciar con ustedes este curso llamado Fundamentos de Ciencia de Datos. Mi nombre es Julio Gamboa Martínez, soy ingeniero en redes y tecnología digital, cuento con una maestría en tecnología de Internet y un doctorado en sistemas computacionales y va a ser un verdadero placer poder llevarlos de la mano a lo largo de este curso que se enfoca principalmente en los elementos de la ciencia de datos. Durante esta primera unidad llamada Métodos Avanzados de Aprendizaje Automático, vamos a conocer algunos aspectos importantes del aprendizaje profundo y los métodos Ensemble. Muy bien. Como parte de la introducción, nosotros es necesario que conozcamos la historia reciente de la inteligencia artificial, el gran salto que se dio al pasar de modelos sencillos a arquitecturas complejas ha propiciado que la inteligencia artificial tenga un auge y que esté creciendo día con día. Esta complejidad surge de la necesidad de enfrentar el desafío de los datos, tanto estructurados como no estructurados, como son imágenes, todo lo que se ve en el teléfono, audio para los asistentes de voz, texto para que se analicen mediante los chatbots y algunas otras herramientas y aplicaciones que utilizan todos estos elementos en su vida diaria. En este bloque vamos a comprender principalmente la estructura y el poder de las técnicas que superaron las limitaciones de los métodos tradicionales. Anteriormente, por ejemplo, requeríamos un esfuerzo manual sumamente enorme para poder crear características a partir de un dato crudo, un dato que se nos proporcionaba a nosotros, pero sin el análisis y sin la gestión necesaria. Estos nuevos métodos que vamos a hablar durante todo el curso y durante esta semana y estas cápsulas, ¿sí? Nos ayudaron a nosotros a superar este esfuerzo manual y enorme y muy duro, ¿sí? Para crear todo esto que actualmente es el motor de la inteligencia artificial moderna. Es importante también tener en cuenta que haciendo posible la visión por computadora, que también es uno de los aspectos que vamos a estar conociendo, así como el procesamiento del lenguaje natural y los sistemas de recomendación, son aspectos básicos y muy importantes dentro de la inteligencia artificial hoy en día. Y vamos a comenzar entonces con uno de los primeros temas de esta temática. En este caso son las redes neuronales profundas. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar en este caso la presentación, pueden observar que nosotros vamos a poder visualizar esto a base de capas. ¿Sí? La clave no está solo en el número de neuronas, sino en la definición de lo que significa la palabra profundo. En este caso nos vamos a referir a redes que tienen múltiples capas ocultas. Generalmente pueden ser tres o más. Entonces, apiladas en una sobre otra, así como podemos observar en la presentación, o esta pequeña pirámide, ¿sí? Se recibe el dato y posteriormente la capa que emite el resultado y así sucesivamente este dato va subiendo o bajando por las capas. Esta profundidad es lo que nos va a permitir a nosotros la extracción jerárquica y automática de las diferentes características. Imagínense ustedes un embudo, ¿sí? En este caso, un embudo de abstracción, donde las capas iniciales aprenden a reconocer los elementos más básicos, como pueden ser líneas, bordes, texturas, hablando de características de cualquier objeto, por ejemplo. Y progresivamente las capas intermedias y las más profundas van combinando estos rasgos para poder identificar conceptos más complejos. Por ejemplo, la diferencia entre un perro y un lobo. Si nos vamos a este ejemplo en las capas iniciales, bueno, vamos a tener un animal, posiblemente un canino. Vamos a suponer que ya tenemos aquí una característica un poco más definida. Un canino tiene cuatro patas, tiene un hocico, tiene una cola, tiene orejas, nariz, boca, etcétera, ¿sí? Pero conforme nos vamos a las capas más intermedias o a las capas más profundas, estos rasgos se van volviendo más complejos, más exactos y más específicos, de tal manera que llega un punto en donde vamos a poder diferenciar un perro y un lobo, ¿sí? En la vida diaria o más bien de manera personal, ¿cómo diferenciamos un perro de un lobo? Bueno, el lobo suele ser más grande, suele ser más agresivo, suele tener un aspecto físico más
aterrador quizás en algún momento, no sé, tal vez el pelaje es diferente, etcétera. Si todos esos rasgos específicos son los que nos van a ayudar a diferenciar entre ese perro y ese lobo. Entonces, este proceso automático del que estamos hablando ahorita elimina la dependencia del conocimiento humano, siendo una de las mayores ventajas de estas redes neuronales profundas. Ahora vamos a hablar sobre el aprendizaje profundo, también llamado en inglés el deep learning, ¿sí? En este caso, el deep learning se manifiesta en arquitecturas especializadas según el tipo de dato. Para los datos cuadrícula, por ejemplo, como las imágenes, los videos, etcétera, utilizamos las redes convolucionales, ¿sí? O también llamadas CNN por sus siglas en inglés. En este caso, su función principal es aplicar pequeños filtros, ¿sí? Que se pueden deslizar sobre la imagen para detectar patrones especiales sin importar en este caso la ubicación en el marco. También tenemos los datos secuenciales, que en este caso como el texto de una oración o la lectura de un sensor a lo largo del tiempo. En este caso, para este tipo de datos, se emplean las redes recurrentes, ¿sí? O también llamadas RNN. Estos modelos están diseñados con una memoria que les permite utilizar información de los pasos anteriores de la secuencia, ¿sí? Entonces, esto es vital para entender el contexto en el lenguaje o la evolución en una serie temporal, algo imprescindible para el aprendizaje profundo. Ahora dentro de los métodos Ensemble, sí, vamos a cambiar un poco el foco. El aprendizaje por conjunto, también llamado Ensemble Learning, nos demuestra a nosotros que la sabiduría colectiva es superior a la brillantez o a la genialidad individual. Es decir, como ustedes, si en algún momento han escuchado el dicho que dos cabezas piensan mejor que una, bueno, eso es en este caso el aprendizaje por conjunto, ¿sí? Donde es mejor tener más elementos que nos puedan ayudar a determinar o a solucionar mejor un problema que solamente uno, por muy brillante que sea. Entonces, esta técnica metalgorítmica va a combinar predicciones de múltiples modelos base, a menudo llamados también clasificadores débiles, ¿sí? Entonces, el propósito principal no es mejorar la precisión de cada componente, sino aumentar la estabilidad y precisión predictiva general del sistema, ¿sí? Entonces, la magia ocurre porque los errores aleatorios o el sesgo inherente de los modelos individuales tienden a cancelarse o promediarse cuando se combinan. Este resultado es una decisión final mucho más robusta y confiable que en otros modelos donde solamente se utiliza un solo elemento. Ahora vamos a clasificar en este caso los Support Vector Machine, también llamados SVM, ¿sí? Por sus siglas en inglés, donde estos no solo buscan trazar una línea divisoria entre clases, sino que se encuentran en el hiperplano óptico, ¿sí? Esto quiere decir que pueden maximizar el margen hacia los puntos de datos más cercanos a la frontera, que son llamados vectores de soporte. Pero para lidiar con todos estos datos que no son separables linealmente, se utiliza un método llamado kernel trick. Este se encarga de mapear los datos a una dimensión superior, donde la separación se vuelve un poco más sencilla. Entonces, ya después de esto, en el lado en Sable, tenemos también los bosques aleatorios o random forest. En este caso, es una técnica que entrena múltiples árboles de decisión sobre subconjuntos aleatorios de datos o características. Este funciona basando la clasificación final en el voto de la mayoría de estos árboles y luego reduce significativamente el sobreajuste que es común en los árboles de decisión individuales. Es muy importante, ¿sí? Ahora vamos a ver brevemente las estrategias que son en este caso de regresión y clasificación. Los métodos en Sable se dividen en estos dos foques estratégicos que también en inglés son el bagging y el boosting, que es agregación e impulso, ¿sí? En cuanto a la agregación,
Este se encarga de entrenar modelos en paralelo e independientes para reducir la varianza, haciendo que el modelo sea menos sensible al ruido que en los datos de entrenamiento, ¿sí? Este es, en este caso, la mayor ventaja más bien de este proceso de agregación, ¿sí? Muy bien. Y luego tenemos el impulso. En este caso, este se encarga de entrenar modelos en forma secuencial, donde cada modelo nuevo se enfoca en corregir los errores cometidos por los modelos anteriores, ¿sí? Esta es una de las principales ventajas, ya que no solamente se encarga de realizar la acción, sino también de corregir los errores que pudieran ocurrir o que ocurrieron en algún momento. La finalidad entonces del impulso es que busca reducir el sesgo o el error sistemático del sistema. Todas estas estrategias son pilares para lograr predicciones de alta precisión y en diversos problemas del negocio. Todo esto se utiliza justamente para predecir y en algún momento poder actuar conforme a esa predicción, ¿sí? Actuando dentro de nuestras propias decisiones a raíz de los resultados que ya se predijeron. Entonces, como conclusión, ¿cuándo vamos a usar el aprendizaje profundo y cuándo vamos a utilizar los métodos Assemble? ¿Sí? Vamos a cerrar entonces esta primer cápsula con esta pregunta inicial. ¿Cuándo debemos usar cada método? Y bueno, la elección depende de la naturaleza de los datos y de los recursos. Por ejemplo, el aprendizaje profundo es una herramienta de elección para datos no estructurados y cuando el principal desafío es la extracción de características. Aquí es cuando nosotros vamos a utilizar, en este caso, el aprendizaje profundo. Sin embargo, se requiere una inversión considerable en cuanto a datos y capacidad de cómputo. Sí, esa es una de sus posibles desventajas. Mientras que los métodos Ansable son más adecuados para los datos que sí son estructurados y cuando la interpretabilidad del modelo es un requisito del negocio. Además, son notablemente más eficientes en términos de cómputo que con conjuntos de datos medianos. Entonces, esta es la principal diferencia. En conclusión, aprendizaje profundo, datos no estructurados y extracción de características y métodos Ensemble, datos estructurados y en este caso conjuntos de datos medianos con una mejor capacidad y eficiencia en el manejo y en la capacidad de cómputo. Muy bien, y entonces eso sería todo por esta cápsula. Nos estaremos viendo en la siguiente, donde vamos a hablar sobre el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje por refuerzo. ¿Sí? Que tengan muy buen día.